Bueno, buenas noches hermanos, Señor les bendiga, que así sea, como oraban los hermanos, así sea para mí también. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Hoy toca el capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el 29. Antes de empezar la lectura, recordamos brevemente, el capítulo 6 nos había acompañado Martín Damelli. Él había hablado de la toma de Jericó, la primera ciudad que toma Israel cruzando el Jordán. Y bueno, había pasado algo sobre el final de ese capítulo, bastante importante. Había habido pecado, y en el capítulo 7, Daniel Francia nos contaba cómo se frustró la toma de la tierra de Jai, de la tierra sí, de la ciudad y de la tierra alrededor, ¿no? Israel huyó delante de Jai, siendo Jai una ciudad muy chiquita, con pocos habitantes, murieron 36 personas, y era un desastre. Ahora en el capítulo 8 vamos a ver efectivamente, bueno, el éxito en la toma de Jai, y vamos a ver algunas cuestiones. Ahora sí vamos a dar lectura y después, con la ayuda de Dios, algunas consideraciones. Capítulo 8 del libro de Josué. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Es decir, lo mismo que Dios venía mandando incluso desde el Pentateuco, desde Deuteronomio se lo venía diciendo a Moisés. Había una manera, había que derribar las ciudades, ponerlas a fuego, matar todo lo que había de con vida ahí, digamos, en cuanto a gente, aunque no sea de guerra. Esto lo vamos a hablar más adelante por ser algo singular, algo que a veces llama la atención a nuestra humanidad. Pero le decía, bueno, como le hiciste a Jericó, le vas a tener que hacer a Jai y a su rey solo, es decir, con la diferencia ahora de que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Recordemos, esto es muy importante, que cuando fueron a tomar Jericó, el pueblo no podía agarrar nada. Le dijo, hay anatema, o sea, es todo anatema, y es todo consagrado a Jehová. De hecho, hay un versículo en el capítulo 6, versículo 19, le dice: el oro, hierro, plata, bronce, tiene que ir al tesoro de Jehová. Lo primero es a Jehová, ¿no? Como lo primero del tiempo, lo primero del dinero, como hacemos con la ofrenda cuando apenas cobramos o apenas el Señor permite que tengamos dinero por nuestro trabajo, por alguna situación, apartamos primero para el Señor. La Biblia está llena de esos textos. En Proverbios 3 dice que primero es a Jehová, para que, bueno, abunde el grano en los graneros y los lagares rebosen de mosto. Honra a Jehová con tus primicias, dice, y la primicia es lo primero, lo principal. Pero Dios no había dicho que después, por lo menos yo no lo advertí, que después iba a ser al revés. Dice, bueno, es todo para mí, ustedes no pueden tomar nada. Solo que sus despojos, dice, y sus bestias tomaréis para vosotros. Estamos en el versículo 2. Y después dice, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y acá se dejan ver dos cosas, ¿no? Una es la diferencia en la toma de la tierra, y otro es lo que nos decía Daniel Francia respecto a que, si bien el capítulo 7 no hace hincapié en que Josué no consultó a Jehová como razón por la cual Israel huyó delante de Jai, sino que hace hincapié en el pecado de Acán, parece implícito por todos los textos que Dios tenía un plan para conquistar a Jai y que no le consultaron a él. Recordemos que en el capítulo 7 Josué manda personas a reconocer la tierra, y cuando viene el informe, mira, es chiquita la ciudad, no fatigues a todo el pueblo, manda 2.000, 3.000 hombres, y no dice ahí que consultó. Y ahora nos damos cuenta que hay una diferencia. Ahora, cuando Dios habla con Josué, le dice, bueno, mira, no temas, no desmayes, ya arreglaste el tema anterior con Acán, ahora cuando vas a tomar la ciudad la vas a tomar así como yo te digo. Y esto también lo vamos a abordar hoy, y es que en ciertas situaciones Dios tiene soluciones diferentes. Recordaba cuando David consulta a Jehová, algo que hacía frecuentemente, y dice, subiré contra mis enemigos, y en un momento le dice, sí, sube porque los voy a entregar en tu mano. Entonces, seguido de eso, vuelve a consultar a Jehová, dice la escritura, David, y dice, subiré contra mis enemigos como antes. No, tenés que esperar, y después, cuando oigas el ruido de pasos sobre las copas de las balsameras, ahí vas a atacar. Entonces, era una estrategia diferente.
Acá pasa lo mismo, no era la misma manera. A Jericó le dijo, tenés que darle una vuelta cada día, el séptimo día 7 vueltas, y acá le va a decir que tiene que poner una emboscada, ¿no? Así que vamos a seguir con la lectura. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Versículo 3 continuó. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando las hayáis tomado, prended fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad, os lo he mandado. Esto pone hincapié acá, Josué, en el sistema que Dios ya había dado desde antes, de Deuteronomio. Tienen que quemar todo, porque ahí había ídolos, había cosas que podía contaminar al pueblo. El Dios trata con el pecado de una manera terminante y sabe que nosotros necesitamos hacerlo así porque nosotros estamos inclinados al mal y nos puede contagiar el mal y nos aleja de Dios. Entonces, versículo 9, entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel, que era otra ciudad, y Jai, al occidente de Jai, es decir, hacia el Mediterráneo. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai al occidente de la ciudad. Acá hay una discrepancia con lo que leímos anteriormente que decía 30.000. Parece más razonable, dicen, que fueran 5.000 y los 30.000 anteriores dicen que la palabra 1.000 puede traducirse también como jefes. ¿Y por qué parece más razonable? Porque vamos a ver que al final del capítulo los que mueren en total de Jai son 12.000 personas. Y parece que para una emboscada 12.000 es mucho. Lo que tendría que parecer para una emboscada y para engañar a alguien es que el grueso del ejército está con Josué y los de la emboscada estaban escondidos. Entonces, bueno, parece que eran como 30 jefes con los que habla Josué y después manda 5.000 hombres, de los cuales estos 30 eran líderes. Y si no, será un error, si no es así, será un error de algún copista, dicen algunos comentaristas. Entonces, versículo 13, así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Era una trampa. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles. Y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron. Y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también le hirieron espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Jai. De Israel no murió nadie. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai.
Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué en el versículo 2. Y Josué quemó a Jai y la redujo un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy como un recordatorio, ¿no? Bien, hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a volver al versículo 2, donde habíamos quedado. Vamos a dejar el tema de la matanza esta que ya se venía haciendo en Jericó. Pero bueno, la vamos a abordar de vuelta y vamos a esta cosa tan, no extraña, pero llama la atención humanamente, ¿no? Antes no, ahora sí. Antes no los despojos. Ahora es todo, primero es todo para mí. Y después Dios dice, bueno, ahora es todo para ustedes, es todo esto para ustedes. Vamos a recordar lo que pasó con Acán, ¿no es cierto? Acán lo apedrearon con toda la familia y lo quemaron. Y alguien podría llegar a decir, ¿tanto lío hicieron si después íbamos a recibir los despojos igual? ¿Tanto problema por un pecado así que aparentemente tenía una solución que era, bueno, dejá que tengan lo que quieran? Si igual, si te daba lo mismo dárselos antes o dárselo después, Dios, si no se lo dabas en un momento, se lo diste en otro. Y parece muy humano este razonamiento, muy humano. Tiene varios paralelismos en muchos lugares de la Escritura y en nuestra vida. Por ejemplo, el otro día hablaba con un hermano y me refería cuando David traslada el arca, ¿se acuerdan? Quería trasladarla de donde estaba y con muy buena intención, pero con mucha falta de conocimiento bíblico. Con muy buena intención, pero con falta de conocimiento bíblico, no con mucha, pero sí con falta de conocimiento de ese punto, David dijo, bueno, hacemos un carro nuevo, lo tiramos por asnos, por bueyes, y así la trasladamos. Y estaba establecido ya en la Torá, en la ley, que había una rama de la tribu de Leví que tenía que llevarla al hombro. Y dice que, bueno, en un momento empezó a tambalear el arca cuando la arrastraban con el carro, y Usa puso la mano para que el arca no se cayera. Y Usa tuvo buena intención como David, pero dice que lo fulminó en el momento, habrá caído un rayo, y de Usa no quedó nada, y al lugar le pusieron Pérez Usa. Porque al arca había que llevarla al hombro y con las cosas de Dios no se juega. Y tener en poco la palabra de Jehová es tener en poco a Jehová. Dice la escritura más adelante que David siguió, leyó la escritura y se dio cuenta que cómo había que hacerlo. Y la llevaron como Dios dijo y estuvo todo bien y David danzó y fue una fiesta. Hay otro aspecto también de la vida cotidiana, que es la sexualidad. La escritura dice, fuera del matrimonio, es decir, antes o durante, la sexualidad está mal, es para tenerla dentro del matrimonio. Bueno, muy bien. O sea que afuera no, no. Y adentro, bueno, adentro, si no se hace, también puede ser pecado. Porque la Biblia dice, no es negando, que no se nieguen el uno al otro. ¿Cómo? Sí, sí, dice que a no ser que por un tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse de la oración, una especie de ayuno, que no hay que negarse, es decir, que si mi cónyuge me pide, yo no le puedo decir que no. Y si le digo que no, y si le decís que no, estás contradiciendo la Biblia. O sea que decir que no es pecado en ciertas circunstancias dentro del matrimonio. Y afuera hacerlo, si estoy fuera del matrimonio, es pecado. ¿Se entiende, no, hermano? O sea, lo que cambia es si estoy casado o no estoy casado. Lo mismo, para un lado es pecado y para el otro no lo es. Y aparece gente que dice, bueno, pero si estoy de novio y si después me voy a casar, pero dijo que afuera no. Y dijo que adentro sí. Entonces, vamos a leer unos textos, porque hay un tema que nos tendría que dar escozor a todos. Si yo quisiera que me dé más escozor del que me da, por cuando lo encuentro en la Biblia y me toca, como decía un hermano, prepararlo a mí, pero a mí me toca de cerca también, que es como decía Jorge, pensar que podemos cambiar figuritas con Dios. Él lo decía, ¿no? Yo cuando era chico cambiaba figuritas, el árbol de los supercampeones, no sé, cambiaba, pero es como decir que estamos de igual a igual con Dios, y nosotros no estamos de igual a igual con Dios. Nosotros no somos quien para discutirle a Él nada. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Quién soy yo para discutir a Dios cómo Él diseñó y cómo Él quiere hacer las cosas? No obstante, nosotros observamos mucho en la Escritura
que Dios explica muchas cosas para que nosotros las entendamos y nos da razones, pero si así no fuese y Dios no nos quisiera dar razones de lo que hace, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios cómo le parece hacer las cosas si todo es de Él? Entonces, el orden que Dios establece, y si Él quiere decir ahora no y después sí, y ahora los despojos no y después sí, más que ver la gravedad en el lingote de oro y en el lingote de plata, que tal vez no era tanto lo que se robó Acán, es ver más que nada la intención del corazón. Y ahí está lo grave. ¿En quién gobierna mi vida? Porque si en el momento que Dios me manda algo que coincide con lo que a mí me gusta, yo obedezco, y cuando Dios me pide otra cosa que no me gusta tanto, ahí no obedezco, en realidad no estoy obedeciendo nunca. Lo que pasa es que hay un montón de veces donde coincide con lo que no me molesta y no se nota. ¿Se entiende, hermano? Lo que quiero decir. Lo que intento decir es que si nosotros procedemos de tal manera que cuando no nos gusta lo que Dios nos manda, no obedecemos, en realidad no tenemos Señor. Y a mí me preocupa eso, porque Jesucristo es Señor y Salvador. Y si no es mi Señor, tal vez no sea mi Salvador tampoco, ¿eh? Si Cristo no es mi Señor, corro el riesgo de que tampoco sea mi Salvador, porque es un combo, no es que se puede elegir que sea mi Salvador y no lo obedezco. Murió, resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, el que manda, el jefe. Y si Cristo no es mi Señor, tengo que preocuparme mucho porque tal vez yo no esté, una posibilidad es que yo no esté convertido, que no sea mi Salvador. Otro aspecto muy importante, lo decía Daniel Francia el otro día. Él decía que lo que se adquiere en la vida por fuera de la voluntad de Dios, a la postre, al final, no se aprovecha. Todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios, aunque nos parezca que es bueno, si está por fuera de la voluntad de Dios, al final no se aprovecha. Acán no lo pudo aprovechar. Dice la Biblia, Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Acán turbó toda su casa. Se lo dijo Josué. ¿Por qué nos has turbado? Turbó a la congregación. Te turbe Jehová a vos. ¿Por qué nos turbaste a todos nosotros? Mateo 6:33 dice así el Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de poner en prioridad. En el fondo lo que muestra lo que sucede es que Dios no era la prioridad, sino que cuando vino algo que me gustaba más y me convenía más, Dios pasó, lo que se evidenció es que Dios no estaba en primer lugar para acá ni para su familia. Dios nos libre, hermanos, de no tener Señor. Dios nos libre de que Dios no sea el jefe de nuestra vida. Vuelta a vuelta, Omar nos cuenta una oración que él guarda hace mucho tiempo. No me des nada que no me quieras dar. Y se parece mucho, ¿no? Yo no quiero nada que no me quieras dar. ¿Por qué? Porque sabemos por la fe que aunque a mí me parezca otra cosa, a la postre va a ser para mal. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé la fe para que podamos creerle más a Él que a nuestra carne, porque nuestra carne todo el tiempo nos está diciendo cosas. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos muestre por la fe, que nos dé la gracia de decir, bueno, no importa lo que a mí me parezca, lo que importa es lo que Dios mandó y entender que a la postre va a funcionar. Y qué bueno cuando llega, ¿no? Cuando dice, bueno, ahora sí, ahora agárrense todo. Y qué bueno que es en paz, no como en donde hay turbación, como dice Proverbios, ¿no? La bendición de Jehová es la que enriquece, se empieza a confirmar por todos lados y trae cada vez más alegría. Esta severidad con Acán tiene que ver con que Acán, como decía Daniel Francia, no mostró jamás un signo de arrepentimiento. Y acá hay otro aspecto importantísimo para nosotros, porque vamos de vuelta al tema de la severidad con Acán. Lo apedrearon, lo pusieron a 2 metros de distancia, que era más o menos el tiro de piedra, una piedra grande, a él y a toda la familia, y lo quemaron con todo lo que tenía. Y uno dice, no había sacrificio por el pecado, no estaba el tabernáculo, ya sí, porque el templo no estaba, pero el tabernáculo no, tráete un animalito, tráete un corderito, ¿no? Cristo murió por los pecados de esta persona, o iba a morir por los pecados. El corderito, el sacrificio establecido era un ritual que miraba a Cristo en un futuro. Pero vamos a leer lo que dice Números 15. Miren lo que dice Números 15, 27 al 29.
Si una persona pecare por yerro, ¿qué es yerro? Es errar, es decir, no me di cuenta. El apóstol Pablo que decía, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Qué quiere decir? Aunque no tuve mala intención, igualmente peco. Nosotros a nuestros hijos a veces nos pasa, ¿no? Uno le hace algo malo al otro. Y dice, pero yo no me di cuenta. Bueno, está bien, ahora te está dando cuenta, pedirle perdón igual, ¿no? Porque no quieren pedir perdón. Entonces, bueno, está bien, no te diste cuenta. Es por yerro. Pero ahora que te diste cuenta, el corderito lo tenés que llevar igual al altar, ¿eh? Esto es lo que dice acá, miren. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Es decir, sin darse cuenta. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Esto estaba escrito antes de lo que pasó con Acán, estaba vigente. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. 15:30 de Números. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, lo insulta en la cara a Dios. El que hiciere algo con soberbia, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad se caerá sobre ella. Y esto es lo que pasó con Acán. Nos contaba Daniel Francia, si recuerdan, cómo Dios estableció, se ve que tiraron suertes, y primero cayó la tribu de Judá. Primero les avisan que había pecado y que había anatema entre el pueblo. Después al otro día empiezan por la tribu de Judá, después por las familias, hasta que cae Acán. Pero en ningún momento fue y se apresuró a decir, se vio que se venía la noche. No, él pensó que podía pasar desapercibido, que había hecho bien escondiendo las cosas, que lo había escondido bien, y mantuvo. ¿Qué es la soberbia? Es mantener una actitud opuesta a la voluntad de Dios, sostenida. La soberbia sostenida no da lugar al arrepentimiento. Y como dice un hermano, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, no hay perdón, no hay sacrificio. Sí, pero Cristo murió por mí, Cristo murió por los que se arrepintieron, si no todo hijo de vecino, como dice un familiar mío que anda caminando por la calle, sería salvo el día que Cristo venga. La gente no se arrepiente por soberbia, de hecho antes de arrepentirse está en esta situación para con Dios, ¿no es cierto? Entonces, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados para el inconverso y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados para nosotros tampoco. La Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos, habita con el humilde, que es lo contrario a ser soberbio. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener de que en algún área de nuestra vida, porque nos puede pasar en algún área, nos endurezcamos, tomemos una posición obstinada, orgullosa, porque esto viene del diablo, es el orgullo, es el pecado del diablo, y lo sostengamos? Que el Señor nos libre, que haya arrepentimiento en nosotros, antes de que Él tal vez por amor tenga que tratar con nosotros con algo más que tirarnos la oreja, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la severidad con Acán, habíamos hablado de se nos puede poner soberbio el corazón, habíamos hablado de que hay cosas que Dios manda que nosotros no somos llamados a discutir con Dios. Nosotros no somos quien para discutir las órdenes, el cómo de Dios, el cuándo de Dios. Nosotros no somos quienes para hacer eso. Es una actitud soberbia, ¿no? A mí a veces me sucede en el trabajo, no sé si a ustedes les pasa, tratamos con personas todos, uno ve la actitud de las personas, ¿no? Ante tal vez las directivas que se dan o alguna cuestión, y uno ya le ve cómo es la actitud. Y uno dice, esta persona no se la puede mandar a hacer nada o no se la puede dejar sola porque va a ser un desastre. Nosotros, el hecho de que podamos darnos cuenta de eso nos hace responsables delante de Dios de estas actitudes. Y habíamos dicho que íbamos a retomar también la explicación esta de le vas a hacer a Jai como le hiciste a Jericó, lo vas a quemar con todo lo que tiene. Ahí se murieron todos, se murieron los viejos, se murieron los niños de pecho, se murieron las mujeres, se murieron, bueno, todo. Y uno dice, ¿te parece, Dios, que es para tanto? Y a veces uno si olvida ciertos textos de la palabra y olvida el conocimiento perfecto que tiene de Dios, completo que tiene de todas las cosas, puede parecer como mucho, ¿no? Así como el infierno nos parece mucho también, a veces. Y el cielo también, parece un montón, ¿no? Parece como si fueran
extremos que no podemos comprender. Yo recordaba algunos textos, por ejemplo, en el relato de Génesis 15, cuando Dios habla con Abraham, le dice de la descendencia de él, bueno, y vos vas a tener una descendencia grande y van a estar unas 4 generaciones en Israel. ¿Por qué? Porque todavía no llegó al colmo la maldad del amorreo. Es decir, la tierra que Dios le había dado a Abraham, le dijo, mira, ahora estás viviendo en la tierra prometida, pero todavía no te la doy, tu descendencia va a vivir en Egipto. ¿Por qué? Porque no llegó a su colmo. ¿Qué quiere decir? Todavía hay gente que no está para ser enjuiciada. Pero en la época de Josué estaban todos condenados. Todos los que vivían en la tierra de Canaán, él de hecho le dice, los que son extranjeros, vos podés hacer alianza con uno que es extranjero. Por eso después vamos a ver que viene un pueblo y se finge que viene de muy lejos para que le perdonen la vida. Más adelante en el libro de Josué. Pero los que estaban ahí, Dios le dice, esto ya está, no tienen vuelta atrás. Recordemos también el texto cuando también Dios habla con Abraham. ¿Se acuerdan que se aparece, viene con 2 ángeles, lo lleva a mirar Sodoma, antes del juicio sobre Sodoma y Gomorra? Le viene a decir que va a matar a todos los que está ahí, que va a caer un juicio. Y Abraham, con esas preguntas que parece como realmente si estuviera altercando con Dios, pero evidentemente Dios en esa relación amorosa le explica a Abraham, le dice, ¿destruirás al justo con el impío? Le dice Abraham a Dios. ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Y la respuesta es, no voy a destruir el justo con el impío. Y la respuesta es, yo que soy el juez de toda la tierra voy a hacer lo que es justo. Y ahí lo que Abraham no sabía es que en Sodoma el único justo que quedaba era Lot. No quedaba otro. Entonces era más fácil sacar a Lot y que caiga fuego que perdonar a la ciudad por Lot. Porque le dijo, no, si hubiera 50, sí, si hubiese 50 la perdonaría. Y si hubiera así, hasta que llega a 5, le dijo, sí, si hubiese 50 la perdonaría, pero no hay. Entonces lo sacó a Lot y cayó fuego. Y también me acordaba del relato con Faraón, ¿se acuerdan? Endureció Faraón su corazón. Y a la otra plaga, y endureció Faraón su propio corazón. Y así hasta que la última, dice, hasta que Jehová endureció el corazón de Faraón y se acabó. Pero Dios dio un montón de posibilidades y Dios un día dice, bueno, hasta acá. Porque Dios es tardo para la ira, no es inexistente de ira. Es tardo para la ira. Tiene un límite que es mucho más grande que tengo yo, lamentablemente. Me gustaría ser tardo para la ira, pero no es inexistente de ira, no es que no tiene ira, ¿no? Se habla de la ira de Jehová, la ira del Cordero. Dios se enoja y hace juicios. Entonces, a modo de raconto, de repaso, no quiero lo que no me quiera dar Dios. Le quiero creer más a Dios en su palabra a mi parecer, de lo que mi carne, de lo que mi mente afectada por el pecado le parece. Mi parecer no sirve. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es soberbia disentir con Dios. Porque eso es lo que hizo Acán. Es soberbia disentir con la palabra de Dios. Y la soberbia nos aleja de Dios por completo. La soberbia sostenida no tiene perdón, porque la soberbia sostenida no nos guía al arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y Dios sabe lo que hace cuando decide un juicio, no es como nosotros. Él conoce el corazón, Él sabe todas las cosas, y si no lo hubiese hecho a través del ejército de Israel, lo hubiese hecho cayendo fuego del cielo, o de otra manera, o con una plaga, o de alguna otra manera que Él hubiese decidido. Así que hermanos, bueno, el Señor les bendiga y a mí también.